Allá los que están... No. Vamos a comenzar con una oración. Qué padre verlos. Sí, qué padre que estén aquí. Es padre poder compartir con ustedes el tiempo de la alabanza, de la adoración y también el tiempo de la meditación. Pero vamos a entrar con oración a este tiempo de la meditación de la palabra. Cierra ahí tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con el deseo de que nos hables, Señor. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, quites cualquier estorbo que haya en nuestros oídos, Señor. Quites el velo de nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Habla, Señor, a través de mí. Te rogamos que despejes el ambiente espiritual, Señor, para que seas tú, Señor, con toda claridad, Señor, hablando, revelando el poder de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy estamos viendo la temática va a ser el de conquistar la tierra prometida. Sí. Es un tema que va a ser una analogía. ¿Sí saben que la Biblia utiliza analogías? Sí. Jesús utilizó parábolas y asemejaba el reino de los cielos con diferentes temas, diferentes situaciones, y también utilizaba analogías. De hecho, Pablo también, una de las analogías famosas de Pablo es la que está en Gálatas, ¿se acuerdan? El hijo de Agar y el hijo de Sara, el hijo de la esclava, el hijo de la libre, y dice que esa situación lo que hace Pablo es que utiliza una situación real, vivencial, y saca una enseñanza espiritual para nuestros días. La idea es que utilizamos una analogía similar a la de Pablo para obtener una enseñanza espiritual de lo que es el periodo de conquista de la tierra prometida que tuvo el pueblo de Israel. Sí. Es una analogía que fue hace unos 2, 3 años, tal vez 2 años. Whatever. El chiste es que ya hace un rato que el Señor me había enseñado esta analogía y a veces la utilizo mucho cuando estamos dando el discipulado. ¿Sí? De hecho, en esta semana me ha tocado utilizarlo unas 3 veces en las juntas o reuniones que he tenido compartiendo la palabra. Y es una analogía que nos deja ver aspectos que muchas veces pasamos de largo. Las analogías lo que tratan de hacer, tratan de mostrarte con mayor claridad una enseñanza de la que solamente sería transmitirte de forma plana y sencilla. ¿Sí? Es, ok, oye, si te digo, oye, es que sabes que debes discipularte, pues, está bien, sí. Pero si te lo muestro con una analogía y analizamos los diferentes aspectos de esa analogía, vas a entender, entonces ya sé, sí. Básicamente esta analogía va a enseñarnos diferentes aspectos del proceso de la conquista y vamos a abstraer una enseñanza, una moraleja a partir de ahí. Entonces vamos a abocarnos a la época de conquista. Y para eso, para los que no tienen conocimiento bíblico acerca de esta temática, les voy a dar un recuento de eso. La historia se encuentra en el libro toda la historia parte desde Génesis hasta Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué y hasta el libro de Jueces. ¿Sí? Y trata el pueblo de Israel, para que tengamos el contexto, fue a parar al pueblo a Egipto y ahí fue sustentado por Dios y fue donde se convirtió en una nación. Al tiempo después fue esclavizado. Luego Dios levantó un libertador que fue Moisés y los sacó de tierra de esclavitud a la tierra prometida. ¿Sí? Vagaron en el desierto, murió una generación en el desierto por rebeldes, a final de cuentas entró la segunda generación y cuando entraron en la tierra prometida, pues la tierra prometida no era tal cual lo que esperaban, sí es un lugar de mucha bendición, pero estaba poblada. Entonces Dios levanta al sucesor de Moisés, a Josué, a que dirija al pueblo de Israel a conquistar esta tierra. Y dice la Biblia, conquistó naciones más fuertes y más poderosas que ellos. Y exterminaron y pudieron poblar ahí esa tierra.
Pero hubo problemas ahí. Al final de cuentas, sí exterminaron, entraron en la tierra prometida, pero no exterminaron a todas las naciones. Y lo que sucedió es que eso fue una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y fue lo que ocasionó su perdición al final de cuentas. Gracias a Dios, al final Dios levantó un liderazgo, y primero con Saúl y luego con el rey David, para restaurar la suerte del pueblo de Israel. Eso es a grandes rasgos la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Vamos a ver el éxito y el fracaso de ese periodo. Y el éxito, esta situación que vemos, es análoga al proceso de santificación que vivimos todo cristiano. Sí. La tierra prometida es una situación similar o análoga a la que vivimos todos cristianos cuando nos entregamos al Señor. ¿A qué me refiero con esto? Venimos de una tierra de esclavitud. Sí. Dios nos liberó. Sabemos que ese proceso donde Dios nos hace libres, ese proceso donde el Señor te rescata de la antigua vida que tenías en el pecado. Hay una conversión y Dios te hace libre y te da la salvación, te perdona, te limpia tus pecados y ya eres hijo de Dios. Sí. Jesús dice en Juan 8, 34, 36, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? Antes eras esclavo del pecado. Y lo que hizo Jesús, en una analogía de Moisés, vino a libertarte del estado de esclavitud en el que estabas. Tú vas viendo cómo el proceso de liberación del pueblo de Israel es tu proceso de conversión. Dios te sacó de la esclavitud del pecado y te dio libertad en Cristo. Y el Moisés del Antiguo Testamento se convierte en Jesús en el Nuevo Testamento, trayendo esa libertad a tu vida. Sí. El pueblo es libertado de esclavitud, y fue libertado de esclavitud para tomar una tierra prometida. ¿Qué simboliza la tierra prometida en la vida del cristiano? Sí, la tierra prometida habla de una visión gloriosa, un sueño glorioso que Dios tenía para el pueblo de Israel. No solamente era poblar la tierra, Dios tenía una visión de lo que quería hacer con su pueblo. Y eso es algo muy importante que tengamos en mente. ¿Por qué? Porque no era solamente te da la tierra y que vives tranquilo. Dios tenía algo más en mente. Fíjate lo que dice Éxodo 19, del 5 al 6, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. O sea, Dios le estaba transmitiendo el sueño al pueblo de Israel. ¿Sabes que vas a entrar a la tierra prometida? Y ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todas las naciones. Y luego dice que les iba a dar mandamientos y les iba a poner, iba a manifestarse. Y dice, en Deuteronomio 4, del 6 al 8, dice, obedezcan los mandamientos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca como ella, como la de nosotros, el Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? ¿Sí te das cuenta de lo que quería hacer el Señor? El Señor quería darles mandamientos y que vivieran sus mandamientos y que vivieran la gloria que iban a reflejar y que iba a traer eso, para que las naciones vieran, wow, o sea, el Dios de ellos es real. Quería que fuera un testimonio para ellos. Dice Isaías 43, 7, dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado para mi gloria. Dios quería apartar al pueblo y exaltarlo para su gloria. De hecho, en Deuteronomio 26, 19 dice, el Señor ha declarado que te pondrá por encima de las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan la visión del Señor? Como que iba más allá de conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Quería utilizar al pueblo de Israel para su gloria, para su fama, para promoverse Él entre todas las naciones.
Jeremías justamente dice eso. Jeremías 13:11 dice, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuraré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de... Así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. ¡Wow! O sea, Dios decía, ¿sabes qué? Quiero presumirte, pueblo. Y te rescaté y te voy a llevar a la tierra prometida y te voy a poner en una posición de gloria, de honra, de renombre, para que mi nombre sea exaltado, porque tú llevas mi nombre. Está padre, ¿no? Entonces, oye, entonces no solamente era conquistar la tierra prometida, ¿sí? Y esto simboliza en la vida del cristiano los maravillosos planes que Dios tiene para con nosotros. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. ¿Sí? Y 1 Pedro es 2:9, si mal no recuerdo, dice que fuimos, de hecho, creados para... Sí, 1 Pedro 2:9, que somos pueblo elegido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Muy similar, ¿no? De hecho, es lo mismo. Las buenas obras y lo que Dios quiere hacer contigo, quiere darte honra, renombre y demás, quiere ponerte en una posición en la cual puedas tú exaltar el nombre del Señor con lo que tú vas a estar haciendo para Él. ¿Sí me explico? Quiere que la gente vea y dice, wow, yo quiero conocer a tu Dios. O sea, ¿cómo lograste vencer esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo estás viviendo este tipo de vida? ¿Cómo tienes esa paz que tienes? Yo quiero conocer a tu Dios. Y luego dice, pero esa es la visión, pero antes de llegar a alcanzar esa visión había que hacer algo antes de eso. ¿Qué había que hacer? Bueno, antes de llegar a vivir ese esplendor que Dios tenía planeado para ellos, tenían que, primero, ¿qué? Probados no, tenían que conquistar la tierra prometida, chicos. Llegan a la tierra prometida y, ups, está poblada. La primera inspección de la tierra prometida, ese factor de que estaba poblada y por gigantes, fue lo que ocasionó que se desanimara el pueblo. ¿Sí? La segunda inspección, Josué dijo, ¿sabes qué? Mejor no le aviso al pueblo, los mando para escondidas y que me den reporte a mí. Pero a lo que voy es que no estaba todo en charola de plata. No era como que ya está todo listo y están todos ya, así mandó una plaga sobre toda la nación y fueron destruidos. Y ya está todo listo para que ustedes vayan y tomen posición. No, ellos tenían que conquistar la tierra. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 1:21 dice, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. ¿La tierra de ellos? Legalmente, ante la autoridad de Dios, ya mandó el decreto, ya es tuya. Sí. Dice, vayan ahora y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Sí se dan cuenta de la dinámica? Está diciendo, ya es tu tierra. Es tuyo. Y eso pasa con nosotros. ¿Sabes tú que cuando te entregaste a Cristo, tú pasaste a ser propiedad de Satanás a propiedad de Dios? La tierra le pertenece a Dios. Ya te la dio. Ya sabes que ya estabas bajo esclavitud. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que conquistar la tierra. Y ese conquistar la tierra no es otra cosa que conquistar tu alma, tu ser. Déjame aclararte esta situación. ¿Sí? Lo que hace Dios es que te compró, dijo, ya esta tierra pertenece al Señor. Ahora vas a tener que trabajar para conquistarla. Hay cosas, hay moradores ahí que hay que quitar. ¿Sí? Y ese proceso de conquista, es un proceso de conquista por tu alma. ¿Cómo que por tu alma? Sí, mira. Cuando tú te conviertes, somos seres tripartitas. Cuando tú te conviertes, tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Tu espíritu nace de volada así. Te convertiste y ya veniste a ser parte del Señor. Naciste de nuevo. Sí. Pasaste de esclavitud a libertad. La tierra ahora te pertenece. Ya perteneces al Señor. ¿Sí? El cuerpo va a ser restaurado, va a ser redimido cuando el Señor venga. ¿Sí? ¿Y el alma cuándo va a ser restaurada? El alma es restaurada por nosotros aquí.
El alma se compone por la mente, las emociones y tu voluntad. ¿Va? Y lo dice, este proceso de conquista es un proceso de conquista de tu alma y es el proceso de conquista de tu alma para el Señor. Fíjate lo que dice Romanos 8:13. ¿Sí? Dice, pues si viven obedeciendo a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Así como Josué y el pueblo de Israel tuvo que hacer morir las naciones que estaban poblando ahí en la tierra prometida. ¿Sí me explico? Dios te mete en un proceso donde, ok, ya eres cristiano y tal cosa, pero hay que limpiar el terreno. Hay que empezar el proceso de santificación. Y adivina quién lo va a hacer. ¿Dios? Sí, pero juntamente contigo. No lo va a hacer por sí solo. Tú vas a tener que pelear. Tú vas a tener que empezar a hacer el proceso de limpieza. Aquí Pablo te está diciendo, tú tienes que hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa. No es como que muchas veces entramos al cristianismo y creemos o tenemos la falsa noción de que nos convertimos y ya estamos completamente cambiados y transformados. Holy, holy. ¿Sí? Ya no hay nada que hacer, ya estamos listos. Y por causa de eso, gente ya no renueva su mente, ya no cierra puertas de cosas que abrió durante su vida pasada, ya todo eso. Y se basa mucho en el mensaje de que aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Pero las cosas son hechas nuevas, está hablando de un cambio de propiedad. ¿Sí? No significa que no hay que trabajar en esto. De hecho, Pablo también lo menciona, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese despojaos implica un proceso de tu parte. No es como que se me quitó, ya, automáticamente. ¿Sí me explico? Ese proceso de santificación al cual te está llamando, donde haces morir las obras de la carne, es el mismo proceso en el que Dios te mete de conquista por la tierra. ¿Qué tierra? Tu alma. Ya le pertenece al Señor, ahora tienes que tomarla. Tienes que establecer el reino ahí, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. ¿Sí? En la otra versión, en Efesios 4:20 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida de la sensualidad del engaño. Ese deshacerse de la antigua vieja naturaleza está hablando de, ¿sabes qué? Quiten a los viejos moradores de la tierra prometida. Que ahora se establezcan los nuevos moradores. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Van captando la analogía que tiene esto? Porque hemos escuchado la analogía de que, sí, somos, Dios nos sacó de esclavitud, así como Dios sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto. Pero la tierra prometida, el proceso de conquista sí tiene también una aplicación en nuestras vidas. Luego lo interesante del caso es que menciona ahí que es un proceso, dice la Biblia, que va a ser poco a poco. Dice Éxodo 23:30, dice, los desalojaré poco a poco hasta que sean lo bastante fuertes para tomar posesión de la tierra. O sea, te está diciendo, ¿sabes que vas a entrar a la tierra prometida? Vas a destruir las naciones, pero va a ser gradualmente, poco a poco. Y a poco no es así la situación. Estamos cambiando y dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Sí. Esto habla del proceso gradual de santificación que tenemos en nuestras vidas. Tú vas avanzando y vas conquistando nuevas áreas, dominando otras cuestiones, liberando cosas en tu vida, porque es parte de lo que Dios quisiera y ese proceso que Dios diseñó para nosotros, ese proceso de santificación. Luego lo interesante que es que no solamente dice la Biblia que va a ser poco a poco, te pone una solemne advertencia y te dice, no hagas alianza con los moradores de la tierra. ¿Sabes a qué se refiere con eso de que no hagas alianza? Dice, déjame leerte el versículo. Deuteronomio 7:2 dice, cuando el Señor tu Dios te la haya entregado, tú y lo que hayas derrotado, deberás destruirlo por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. ¿Sí estás viendo la situación? Estás diciendo, ¿sabes qué? Tienes que eliminar a todos los moradores que están ahí. Y es una solemne advertencia del Señor que te dice, ¿sabes qué?
Si tú dejas cosas en tu vida que no quisiste tratar en tu proceso de santificación, va a haber problemas contigo. El Señor te dice, tienes que eliminar por completo cualquier morador, cualquier obra de la vieja naturaleza. Tienes que hacer morir todo eso. No puedes hacer el pacto de que Señor, ya alcancé aquí un grado de santificación agradable y estoy cómodo, aquí me quedo. Y tienes todavía moradores en tu alma. Cosas que no has cambiado, amarguras que no has sanado. Tienes todavía formas de pensar que no has renovado. Tienes todavía cosas hábitos que no has cambiado en tu vida. ¿Sí me explico? Bueno, esta es la solemnidad de pertenencia al Señor. El Señor te dice prácticamente a que no pares tu proceso de santificación. Es un proceso que no va a terminar. ¿Sí? Bienvenidos. Vale. Y esto lo hace interesante porque muchos creemos que a veces ya llegamos. ¿Sí? Hola, ya llegué, ya estoy holy, ya completo, ya no hay mucho que hacer, ya no hay nada más que hacer. Y de hecho, cuando a muchas iglesias a veces se nos enseña esa dinámica donde, oye, te convertiste, toda la cosa, y lo único que se te enseña, pues, sí, como para santificarte es, pues, dedícate a la oración y a la lectura de la Biblia. Sí. Déjame decirte esto. Hay muchas áreas en las cuales tienes que avanzar en tu proceso de santificación. Sí. El leer y orar, el ayunar, eso es solamente una pequeña parte. Pero hay muchas áreas que tienes que poner en orden para Dios, que tienes que conquistar para Dios. Está el área matrimonial, el área sentimental, el área de tus finanzas, el área de tus hábitos, el área de tus pensamientos, el área de tus emociones. Hay un montón de cosas. Entonces cuando la gente dice, es que me estoy santificando porque estoy apartando un tipo de oración y de ayuno, o sea, no es tal cual eso. ¿Sí? Hay mucho que tienes que conquistar todavía. Y el Señor te anima a que no pares, porque si paras, va a ser causa de tu destrucción. Y por eso el Señor dice, no hagas alianza. Y aquí es donde entra lo bueno en este sentido. Llega Josué, y se acuerdan de Josué en ese proceso de conquista de la tierra prometida, con el pueblo de Israel, el primer ejército, vivió las victorias más grandes que el pueblo de Israel se pudo haber imaginado. Pero victorias donde destruyó a reinos y todo, tan impresionantes, que hasta el sol se paró. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde están Josué peleando contra las naciones y estaban esperando las naciones que ya se anocheciera para poder huir? Y Josué, abusado de la situación, dijo, ¿sabes qué? Le habló el sol y se paró. ¿Cómo sucedió? No sé exactamente, pero sucedió. Sí, el chiste es que por causa de eso, con manifestaciones, milagros y demás, el pueblo de Israel conquistó la tierra. Y tuvo victorias increíbles. Sí. Y esas victorias, chicos, muchas veces las experimentamos nosotros. De hecho, las experimentamos típicamente todo cristiano. Te conviertes y dejaste un montón de cosas. ¿Sí? Antes estabas metido en vicios, en borrachería, en inmoralidad, en malas palabras y demás. Y cambiaste y ¡wow! Dejaste todo eso. Viviste victoria y dices, wow, ¿qué pasó conmigo? ¿Sí se identifica? De hecho, dice Josué 11, del 16 al 17, en un resumen, dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, todas las montañas del Negev, toda la tierra de Josén, los llanos de Arabá, los llanos de Israel y sus valles, desde el monte Alac y que sube hacia Seir hasta Baal-Gad y en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, todo, asimismo, a todos sus reyes los hirió y los mató. O sea, agarró un pedazote de tierra y tuvo una victoria tremenda. Así pasa con nosotros. De hecho, Colosenses 3, del 5 al 8, habla de esa dinámica. Fíjate lo que dice. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Si a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Luego fíjate, dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún no formaba parte de este mundo. Si te das cuenta, dice, ¿sabes qué? Antes de convertirte a Cristo, tenías esas problemáticas, esos pecados graves. Sí. Pero el Señor te dice,
esas grandes conquistas no son todo. Aún hay más cosas que conquistar. Dice, ahí mismo, más adelante dice, pero ahora es el momento de eliminar, y Pablo te pone una lista de cosas que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque esas primeras conquistas que tú vives como cristiano no son todo. ¡Wow! Yo dejé esto y el otro. Y a veces corremos el peligro de tomarnos nuestra zona de confort y decir, ya estoy bien. Ya conquistamos la tierra. Ya llegamos. Sí. Y tenemos, o sea, la verdad es que es un avance tremendo. Muchos han conquistado, oye, su apatía y su falta de amor por Dios. Ahora, oye, me interesa, quiero conocer a Dios, amo a Dios. Ya, o sea, dices, eso nunca antes lo habías vivido en tu vida. Ahora como cristiano lo estás viendo. Es una gran victoria, pero no es todo. ¿Sí? Antes, oye, había una completa ignorancia de Dios en tu vida. Ahora conoces más de Dios, sabes lo que es bueno, pero no es todo. ¿Sí me voy explicando? Oye, antes no tenías ni siquiera la intención de seguir a Dios. No había un corazón arrepentido en tu vida. Ahora lo tienes. Es una gran victoria, pero no es todo. Esa victoria engañosa, ¿sí?, hizo que entrara en una zona de confort el pueblo de Israel. Oye, conquistamos, eliminamos, ¿y sabes qué experimentaron? Experimentaron una relativa paz. Fíjate lo que dice Josué 23:1, dice, mucho tiempo después que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, o sea, después de esas batallas, experimentaron una paz. De hecho, Josué 11:23 también dice, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se le entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución final. Por fin aquella región descansó de las guerras. Había paz. ¿Te ha pasado esa situación? Donde te entregas a Cristo y empiezas a vivir conquistas en tu vida y aparentemente todo está en orden. Aparentemente estás viviendo un tiempo de paz. Sí. Bueno, déjame decirte, no has terminado de conquistar la tierra prometida. Sí. Aún faltan naciones. Dice Dios a Josué, en Josué 13:1, dice, cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo. Y conste que no lo estaba ofendiendo. Ya estaba betarrón. Dice, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Óytelas. ¿What? Señor, pero estamos ahorita bien, estamos tranquilos, mis enemigos están sujetos a mí, está todo de maravilla. ¿Te has sentido así? Así como que ese tiempo de relativa paz, el Señor te rescató, lograste ya vencer aquellos pecados, agarraste ya nuevos hábitos y parece que todo va viendo en popa. Bueno, déjame advertirte, no has terminado de conquistar el territorio. Aún hay enemigos que se han dejado, que han quedado. Fíjate lo que dice Jueces 3:4, dice, no solamente quedaron tierras pendientes por conquistar. Cuando habla de que habían tierras pendientes por conquistar, significaba que había naciones o pueblos que estaban morando ahí. No es como que estaban vacías, así como que pues hay que hacer poblaciones, hay que construir casitas. No. Está hablando de, hay que ir y hacer guerra contra esas naciones que todavía están pendientes. ¿Va? Dice Josué 3:4, dice, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Entonces dejó gente, sí. Como ya hemos comentado, el proceso iba a ser poco a poco. Entonces, esto es importantísimo, chicos, porque me ha tocado muchos cristianos que entran en un periodo de enamoramiento del Señor, están viviendo el primer amor, empiezan a leer la Biblia, empiezan a vivir cosas así geniales delante de Dios, empiezan a vivir ese tiempo de paz. Conquistaron cosas. Ya conquistaron el vacío, conocen a Dios, dejaron pecados graves y todo eso. Pero se les olvida que es solamente el comienzo. Y bajan la guardia. Y dejan de conquistar. ¿Sabes qué pueblos
¿Qué significa? ¿Qué pueblos, esos pueblos que quedaron en la tierra prometida, qué simboliza en nuestra vida? Simboliza todas esas heridas emocionales que te faltaban por sanar. Porque cuando vienes a Cristo, no salen de volar. No salen así como que, ups, ya sano todo. No sana de volada, ¿sí? Lo que hace es, el Señor es que te tiene que llevar por un proceso. También simbolizan todas las puertas abiertas que no has cerrado. Con puertas abiertas me refiero a puertas que tú abriste por medio del ocultismo que no has cerrado. Hay puertas que traen perturbación y traen posesión demoníaca y tú como cristiano puedes tener moradores ahí que hay que sacar de esa tierra prometida. ¿Sí me explico? Y muchos piensan que te convertiste, tus heridas ya son automáticamente restauradas. Las puertas abiertas que tenías se cierran automáticamente, los demonios salen automáticamente. Y no es así. ¿Sí me explico? También simbolizan esas maldiciones que uno a veces acarrea. ¿Se ha visto que hay maldiciones que se pueden heredar? Y muchos piensan, ya me convertí a Cristo, entonces desapareció. Sí. Y tenemos a los moradores ahí en la tierra y dicen, no, ustedes no existen, ustedes no existen. Sí. Son alucinaciones mías. Y nada que ver. También significa esa mentalidad no renovada y no administrada que tienes. ¿Sí? Que te faltan cosas por aprender, por cambiar en tu mentalidad. Tenlo por seguro. Tú, la paz que experimentaste es cierto, has logrado cambiar gran parte, ¿cierto? Pero falta mucho que tienes que renovar. También estos enemigos simbolizan tu ignorancia. Hay muchas cosas que todavía te faltan por aprender. Muchas cosas que todavía tienes que saber. Llegan y saber de diferentes aspectos. Oye, ¿cómo administrar los principios bíblicos para la administración de tus finanzas, los principios bíblicos para la administración de tu familia, la cuestión sexual, la cuestión de... Y hemos visto, y lo que vemos en el discipulado son un montón de temáticas porque nos interesa que sepas, porque un enemigo en la tierra prometida es la ignorancia. También, otro enemigo es una voluntad no dominada, no sometida al Señor, hábitos no desarrollados. Oye, esto estoy batallando con mi devocional. Estoy batallando para la Biblia. Estoy batallando todavía para... Son enemigos que todavía tienes que conquistar. Y esa relativa paz que experimentas te puede dar la falsa noción de que ya todo está arreglado. Y baja la guardia. ¿Y qué haces? Cometes el error del pueblo de Israel. Hizo alianzas con ese pueblo, con los pueblos que estaban ahí. ¿Sabes a qué se refiere con hacer alianza? Hacer alianza es perdonarles la vida. Dejar que sigan esos enemigos ahí en tu vida. Por eso cuando hablo con gente, digo, oye, les enseñamos la sintomatología, por ejemplo, de las heridas emocionales para que detecten las heridas, porque es peligroso contar con heridas todavía. Son enemigos que si tú dejas ahí, te van a causar problemas después. Haces alianza cuando no le das importancia y lo dejas ahí. Haces alianza cuando sabes que tienes que cambiar ciertos paradigmas, ciertas formas de pensar y lo dejas ahí. Cuando paras ahí eso. Fíjate lo que dice Jueces 2 del 1 al 3. Dice, contexto, entraron a tierra prometida, vivieron la primera victoria, pero ya no siguieron conquistando al pueblo de Israel. Hicieron alianza, les perdonaron la vida. Entonces lo que hace el Señor, se presenta él mismo ante el pueblo de Israel en persona y le dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo ante todo el pueblo de Israel, les gritó, les dijo, yo los saqué de ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Por su parte, no hará ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. ¿Por qué me han desobedecido? ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esta gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. ¡Qué heavy!
Lo que no hicieron ocasionó su ruina. Los enemigos que tú dejaste en tu vida, empiezan a hacerte la vida miserable, oprimida y subyugada. Dice Josué 23, el 11 dice, en cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espada y como zarzas en espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que Dios su Dios les ha dado. Chicos, no saben cuántos casos llegan con nosotros. Problemas con personas heridas, personas con problemáticas familiares, personas con problemáticas de que no saben qué hacer con aquella situación, amargadas, personas con así todas, y cristianas, estamos hablando de cristianas, personas que llegan así todas sintiéndose víctimas porque le hicieron cosas, viviendo con vidas de perdedores, ajenas al propósito de Dios, atormentadas, con matrimonios destruidos, con hijos que están problemados, y todo eso, ¿sabes qué le ocasionó? Los enemigos que dejaron en la tierra prometida. Hay un montón de casos, chicos. Recuerdo un caso, por ejemplo, de un cristiano que comenzaba así apasionado y toda la cosa y se metía en un montón de servicio al Señor y primer amor y todo eso. Se casó, querían servir al Señor juntos, pero no terminaron de conquistar la tierra. Pensaban que ya habían terminado. No aprendieron cómo pelear, cómo sanar sus heridas, cómo renovar su mente, cómo pelear rompiendo maldiciones y todas esas cuestiones. El enemigo vino, o mejor dicho, esos enemigos que nunca pararon de ir, sus heridas y no saber cómo lidiar con ellas, ocasionó que sus matrimonios se separaran. Y luego me lo topaba y hablando con él, sintiendo derrotado, ajeno a Dios. Su relación con Dios se había apartado por situaciones problemáticas que estaba viviendo. Y le digo, pero mi pregunta es, ¿qué acaso no sabes cómo salir victorioso en esa situación? Y eso nos lleva a la otra situación. Fíjate lo que dice Josué del 3, del 1 al 2, dice, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la tierra de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor te está dejando eso? Para que aprendas a pelear en la guerra. Y la problemática de muchos cristianos es que no saben cómo pelear. Y están viviendo vidas derrotadas por problemas emocionales. Derrotadas por problemas de gestión en la mente. O sea, tú ves y tú que estás, a veces me desespera. Porque dices, ¿qué pasa? No es para que estés postrado, subyugado por tus enemigos. Si supieras pelear. Y por eso mi intención es, aprende a pelear. Dios te dejó a esos pobladores. Dios permitió que fuera de forma gradual y no te quitó eso para que aprendas a pelear. No lo va a hacer Dios por ti. Y por eso mi insistencia cuando hablo con la gente es, ¿ya sabes cómo pelear en el área emocional? ¿Sabes cómo sanar emociones? Porque el enemigo te va a atacar por ahí. ¿Ya sabes cómo pelear en el área de la ignorancia? O sea, ¿cómo eliminar eso? ¿Estás continuamente aprendiendo? ¿Ya sabes cómo pelear en el área de los pensamientos? Muchos cristianos caen porque no saben cómo administrar sus pensamientos. Algo que les digo continuamente es, van al campeonato de fútbol sin portero y pierden. Y la mayoría de los cristianos viven así. ¿Sí me explico? No saben pelear. Y luego, así pasó con el pueblo de Israel. Dejaron a los moradores de esa tierra, no los conquistaron, les perdonaron la vida, así como lo hacen muchos cristianos. Ahí tienes una pequeña raíz de amargura. Después, lidio con ella después. O le perdonan la vida, está. ¿Sí? Sabes que alguien te hizo algo, pero te cae tan mal que te estás batallando para perdonar. O sabes que Dios está tratando algo en tu trabajo, ¿sí? Y en vez de renovar o cambiar tu mentalidad y dar gracias por la situación que estás viviendo, te sigue resintiendo por ella. ¿Sí? Son enemigos que estás dejando. ¿Sí me explico?
¿Y qué pasa? Te cobran la factura. Te cobran la factura. Y estás viviendo derrotado. Y al pueblo de Israel le pasó eso. Pero Israel, de repente, esos enemigos con los cuales se habían hecho el pacto, les habían perdonado la vida, primero los tenían subyugados, todo estaba en relativa paz, y de repente ellos, ¡pum!, los empezaron a destruir. Ten cuidado con esos enemigos que estás dejando en tu tierra prometida, que es tu alma. Ten mucho cuidado. Si tú piensas que va a estar bien, si tú piensas que vas a estar bien en ese proceso, porque ya tienes dominado, estás experimentando cierta paz, ten cuidado. Así se fió el pueblo de Israel y se fueron subyugados por esos enemigos. De repente estaban, tú puedes leer todo el libro de Jueces, que es esa historia, emproblemados y que sean, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor levantaba libertadores. Tal como sucede con muchos cristianos. ¿Sabes cómo somos cristianos? Buscamos libertadores. No sabemos cómo pelear y esperamos el próximo retiro espiritual para poderme reavivar. Esperamos al próximo retiro de matrimonios para que pueda ser restaurado mi matrimonio. Esperamos a la próxima administración con el pastor porque, pastor, necesito que me ayudes. Y a veces llega gente, ¿sabes qué, pastor? Venga a orar por mí. Como si con la maldita mágica va a sanar. ¿Sí? Y Dios trae liberación, y Dios trae libertad, y Dios trae eso. Pero luego vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque no saben pelear. ¿Sí me vamos explicando? Fíjate lo que dice en Jueces 2 del 14 al 19. Dice, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y los entregara en manos de saqueadores, quienes robaban sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor, y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. El pueblo estaba muy angustiado, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba, ya lo había leído ahora, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Lo dice más adelante, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida de ese juez. Pues el Señor tuvo compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solamente volvía a practicar volvía a sus prácticas corruptas, sino que se iba peor. Y eso sucede con muchos cristianos. Vivimos como mancos espirituales. No me puedo rescatar a sí mismo. Y ese no era el diseño original de Dios. ¿Sabes cuál era el diseño original de Dios? En Jueces 23:10 le dice Josué al pueblo de Israel, cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Uno, haciendo huir a 1000. ¿Te das cuenta de la dinámica que el Señor esperaba? Al final de esa derrota, ocasionó que el pueblo elegido de Dios terminara apartándose, viviendo como incrédulos. ¿Por qué? Todo por los enemigos que dejaron en la tierra. Y lo mismo pasa con un cristiano. Filipenses 3:18 dice, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y les está hablando de cristianos. Y esto refleja la crisis actual, chicos. La tierra prometida es una analogía y es una moraleja para nosotros. ¿Cómo estás tú en tu proceso? ¿Ya sabes pelear? Si tú estás experimentando un tiempo de relativa paz, aguas. Ten cuidado. Yo sé que algunos han venido conmigo después de haber tomado material de discipulado, derrotados porque no están poniendo en práctica, no están peleando. ¿Sí? ¿Me explico? Y están viendo situaciones de derrota emocional, espiritual y demás, porque no están poniendo en práctica eso. Por eso digo,
No es algo, cuando les insistimos y les decimos, por favor, toma discipulado. No es para entretenerte, es porque sabemos esto. Lo que va a pasar si tú no aprendes a pelear. Lo que va a pasar si tú dejas que esa victoria principal, inicial, te engañe y agarres la comodidad. Porque los enemigos que tú dejas vivos van a destruirte. Por eso tienes que ser celoso en ese sentido. A muchos cristianos que no les interesa salir a pelear, que no les interesa aprender a pelear. Que tú no seas uno de ellos, porque te va a costar. El enemigo no te está... No. El enemigo ya tiene a los del mundo. El enemigo está enojado porque tú lo abandonaste. Y va a querer destruirte. Por eso lo insistimos, chicos. Y por eso tenemos también casos de cristianos, de años de cristianos, viviendo vidas mediocres, derrotadas, sin propósito, alejadas de esa visión gloriosa que Dios tiene para sus vidas. ¿Sí me explico? Nada más ponte a pensar en esto. Dios quería que, de hecho dice la Biblia que Israel iba a ser la base de un gobierno mundial, donde todas las naciones se iban a someter al rey de Israel. ¿Sí? Qué gloriosa visión, ¿no? Pero ¿cómo puedes ir a conquistar esa visión donde todas las naciones pertenecen y se someten a la señoría de Dios cuando tienes problemas internos que no has puesto en orden? Cuando dentro de tu tierra prometida todavía no pones en orden la casa. ¿Podrías? No. No puedes todavía. Por eso, cuando hablamos acerca en el discipulado, decimos que estas cuestiones que tú no aprendes a pelear, en las cuales tú no aprendes a dominar, son estorbos para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Son estorbos. Y ponemos a veces el ejemplo de una espada. Dios quiere forjarte tal bien, a punto, quitar esos puntos débiles en ti, quitar esos moradores de esa tierra, para que ya no tengas puntos débiles. Y te forja, así como te forja como una espada. Una espada tiene que ser tentada antes de salir a la guerra. Eso, si tú ibas a la guerra con una espada no tentada, la espada se rompía. ¿Te imaginas estando en medio de la guerra? Y muchos queremos vivir el plan de Dios para nuestras vidas sin haber solucionado esas cosas que nos traen debilidad, que son esos moradores que todavía están ahí. ¿Sí me explico? Y queremos servir a Dios y queremos hacer muchas cosas para Él. Me habló una persona que tiene planeado hacer un proyecto nacional tremendo. Así, wow, toda la cosa. Y yo no estoy pensando, así empezaba para mis adentros, no se lo dije, pero estaba pensando, te vas a poner en el ojo del huracán. Y lo que vas a hacer para la extensión del reino, te va a poner, hace que seas el blanco del enemigo. Va a querer ir detrás de ti. Y pensaba, ¿qué tan listo estás para pelear? ¿Tienes tus diferentes áreas fortalecidas? ¿Ya eliminaste a los enemigos de tu propia tierra primero? Por eso el Señor nos lleva a todo cristiano por un proceso de formación antes de lanzarte al ministerio. Y antes de lanzarte al ministerio, te sometes a ese proceso. O mejor dicho, antes de lanzarte al ministerio o antes de explotar tu ministerio, te mete en este proceso. Y te permite que pases por el Departamento de Control de Calidad. El Departamento de Control de Calidad lo dirige Satanás. Tranqui. Él viene y tienta y ve que te muestra qué áreas son las que están todavía faltas en ti. Sí. ¿Con qué propósito? El propósito es que se eliminen esas áreas. De otra forma no sabrías cuáles son esas áreas.
Por eso cuando clamas y dices, Señor, sácame esta problemática, estás sufriendo, y no estás pasando en victoria las situaciones que estás viviendo, es una señal de que el Señor te está diciendo, hay moradores todavía. Pon en orden tu casa, conquista esas cuestiones. Y tienes que aprender a pelear. Sí. Cristianos, estamos viendo la crisis de cristianos zarandeados por querer cumplir su propósito sin antes eliminar sus enemigos que tienen dentro. Y lo interesante del caso, chicos, es que no hay opción. Oye, quiero vivir una vida tranquila, no forzarme tanto como cristiano. O sea, ¿para qué tanto show con este proceso de santificación? ¿Para qué tanto show por este proceso de crecimiento? Yo no lo diseñé, chicos. Yo se los veo puesto más fácil. En serio. Para mí es como que medio barco, dice mi esposa que soy. Se me ha puesto, es que ya, vámonos hacia el hombre, ya, chicos. Está bien. Pero no, Dios no lo diseñó así. Y Dios sabe mejor que... y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, chicos. Sí. Dios diseñó y quiere fortalecerte por medio de este proceso. Entonces te obliga a que crezcas. Te obliga a que te santifiques. Y como leímos aquí, con esa advertencia. Si no creces, si no te santificas, va a haber derrota en tu vida. Va a estar en problemas. Va a haber destrucción. Va a haber problemas y vas a estar buscando libertadores como buscaba el pueblo de Israel. Sálvame, Señor. Cuando tú deberías estar correteando a tus enemigos y poniéndolos bajo tus pies. ¿Vamos bien? ¿Entendemos? Tú ya sabes cómo va tu proceso de conquista. Cuando te invitamos al discipulado, te estamos enseñando a pelear. Y lo requieres. Y si tú no lo tomas en serio, va a pasar lo que te pasó por Israel. Por eso cuando decimos, ¿cómo vas? ¿Ya sabes administrar tu mente? ¿Ya aprendiste a sanar tus emociones? ¿Ya cerraste las puertas? ¿Ya rompiste las maldiciones? ¿Ya tienes conocimiento con toda esta área? Cuando el otro, no es por molestarte. Es porque nos preocupas. Porque hemos visto mucha gente que pasa eso. Que se dice pueblo de Dios y viven como si fueran incrédulos. O que se apartan por completo. Que bien son hijos de Dios y viven subyugados con matrimonios destruidos, problemas financieros, emocionales y demás. Cuando deberíamos ser cabeza y no cola, está por encima de circunstancias, venciendo sobre toda circunstancia. ¿Qué hora eso, no? Y ahora, a ti que nos sintonices, dices, oye, soy mi padre, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No soy cristiano. Bueno, déjame decirte que Dios te promete gloria, honra y inmortalidad. Eso significa que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y solamente los puedes cumplir si estás dispuesto a rendir tu vida al Señor. A rendirle tu voluntad. Dice la Biblia que eso es lo que le llama arrepentimiento, que significa estar dispuesto a dejar de hacer lo que la Biblia condena y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso, es el primer paso. El Señor te pide también que creas que Jesús vino a morir por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Lo que tienes que hacer es invocar su nombre, que es pedirle la salvación. Y si haces eso, el Señor te va a llevar por un proceso de santificación para su gloria, para su honra, para que tengas gloria, honra e inmortalidad que va a durar durante toda la eternidad. Tú puedes tener aquí gloria durante un tiempo en esta vida, pero eso va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es lo que queremos que tú tengas. Y si quieres tenerlo, te invitamos a que cierres tus ojos y rindas tu voluntad, genuinamente tu voluntad, Señor, diciéndole, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Rindo mi voluntad a ti, Señor. Estoy dispuesto a creer que tú sabes mejor lo que me conviene a mí. Y estoy dispuesto a seguirte. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste, Señor. Y te acepto hoy como el Señor de mi vida, mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Y a los que estamos aquí, que somos cristianos, decimos, please, no tomen esto a la ligera. No lo tomen.
En serio. Hemos visto muchos cristianos vivir vidas derrotadas en muchas áreas de la vida. Y no queremos que ustedes sean eso. Queremos que ustedes cumplan la visión del Señor que tienen para el pueblo de Israel. Que sean un vaso de honra. Segundo Timoteo 2 habla acerca de eso. Dice que en una casa grande hay muchos instrumentos. Unos para usos viles y otros para usos honrosos. Pero el que se limpia será usado para usos honrosos. El Señor quiere que te limpies. Que entres en ese proceso de santificación. Y ese proceso de santificación sin misericordia. Sin misericordia en el sentido de que no estás dispuesto a limpiar por completo la tierra. Que detectaste una herida, el celo para sanarla. Que es una situación mental de actitud que te está llevando a vivir víctima de circunstancias que le cambias. Que te metes con el Señor en serio. Y hay varias áreas en las cuales tienes que aprender a pelear. Queremos enseñarte eso. Y que lo vivas en serio. Porque la guerra va a venir. Y ese periodo de paz que ahorita experimentas, tal vez, es temporal. Esos enemigos que estás dejando con vida te van a destruir si no eres celoso con eso. ¿Sí? ¿Qué te parece si nos hacemos el voto, lo que Israel debió haber hecho en ese tiempo de comprometernos a no hacer pacto con esas naciones que están en nuestra alma ocupando? Hacer pacto de limpiar y conquistar la tierra por completo para nuestro Señor. Es un pacto donde llevamos nuestras vidas a vivir esa visión gloriosa que Dios tiene para nosotros. Donde el Señor nos pone como cinturón para presumirnos, para llevar a otras personas también a la victoria. ¿Sí? Señor, el día de hoy, Señor, como tu pueblo, Señor, así como el pueblo de Israel en aquel entonces, te decimos, Señor, que nos comprometemos, Señor, y hacemos un pacto contigo. Un solemne pacto, Señor, para eliminar por completo, Señor, de todas esas naciones enemigas, Señor, que ocupan la tierra prometida, que es nuestra alma, Señor. Un solemne pacto, Señor, para hacer morir todas esas obras de la carne, Señor. Todas esas cuestiones que habitan todavía en nuestra alma, Señor, que tienen que morir para que tú seas exaltado, Señor. Señor, y hacemos el pacto para pelear, Señor, esta buena batalla. Conquistar la tierra, Señor, que es nuestra alma. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Que podamos ser esos vasos de honra, Señor. Que no seamos ese pueblo afligido, Señor, clamando por auxilio, sino que seamos esos que van a socorrer, Señor, a otras personas, Padre. Queremos ser esos vasos de honra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Porque la batalla, Señor, por nosotros no podemos vencerla. Sabemos que es por tu Espíritu, Señor. Y nos rendimos a ese diseño, Señor, y a esa voluntad que tienes, Señor, de pelear contigo, Señor, esa batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo. Misma hora, mismo canal.